Buenas tardes a todos los hermanos y amigos que os vais conectando. Es de nuevo para mí una bendición el poder estar en esta tarde con todos vosotros y compartir este seminario de las piedras al reino del Mesías, el periodo intertestamentario. Estamos esperando que vayan entrando más hermanos, van entrando algunos y vamos a ir dando lugar. Buenas tardes, hermano Arturo, que está entrando. Vamos a dar lugar a que vayan entrando varios hermanos. Pregunto, ¿veis la pantalla compartida? ¿Lo veis? Contestadme, por favor. ¿Me oís? ¿Me veis bien? Hola. ¿Se oye? ¿Se ve bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenéis que abrir el micro para hablar. Hola Arturo, ¿me oyes? Ahora sí, hermano, Dios le bendiga. Dios te bendiga, un placer verte y conocerte. Igualmente. Bueno, pues vamos a ir comenzando porque Zoom nos da solo 40-45 minutos, creo, ¿vale? Y Vale. mientras van entrando hermanos, pues le voy dando paso, pero comenzamos ya. ¿Ves también la pantalla compartida? ¿La ves tú, mi pantalla? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues bienvenidos a todos los que vayáis entrando en esta tarde en el seminario que hemos llamado de las piedras al reino del Mesías. Y bueno, pues hemos estado hablando sobre diferentes aspectos y vamos a ir pues desde, como dice el título, desde las piedras que Dios se manifestó, las dos clases finales para no tomar mucho tiempo, porque tenemos poco tiempo. Las dos últimas clases las tenéis en YouTube, ¿vale? Que después de la clase pondré el canal, el link para que entréis allí, hay diferentes vídeos de los viajes a Israel y demás, y también las dos últimas clases. Entonces estuvimos hablando de un periodo que va de la manifestación de Dios entre piedras y entre pozos en el monte Sinaí, en el tabernáculo, en esa tienda portátil, y andaba Dios por el medio del desierto con su pueblo. Luego, por medio del templo, y vamos a ir recorriendo pues la historia bíblica y estuvimos viendo pues en esa historia bíblica que hay un periodo que se llama periodo intertestamentario, que es entre los dos testamentos. Es la conexión histórica entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablemos, y este periodo intertestamentario, como este eslabón de oro que vemos, es el periodo
que no es bíblico, no está en el canon bíblico, pero que es muy importante saber, porque como sabéis es un periodo histórico, aunque no bíblico, porque no está en el canon de las Escrituras, pero es importante y además que queremos, por la importancia que tiene histórica, porque nos facilita mucho de entender la vida y tiempos de Jesús el Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Es un periodo que nos va a facilitar, como ya vimos en las clases pasadas, que las tenéis ahí, todo el escenario que prepara la venida del Mesías. Y para eso también tuvimos 4 aspectos a tomar en cuenta: el dominio persa, el dominio del imperio griego, la independencia de Judea bajo los príncipes ammoneos y el gobierno de la casa de Herodes. Vimos que en el periodo persa muchos judíos que habían vuelto de la deportación a Babilonia se encontraron que Judea o Israel estaba bajo dominio persa. Tuvimos muy en cuenta también los imperios de la estatua de Nabucodonosor, que la cabeza representa al propio rey de Babilonia, Nabucodonosor, la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, que es el imperio medio persa de Ciro, los muslos de bronce Alejandro Magno, y ahí entra el periodo intertestamentario muy importante, los muslos de bronce, que es el periodo intertestamentario. Luego la otra parte de las piernas, que son hierro, que es el imperio romano, y por último, que es el último imperio que tiene que venir, que las partes de los dedos son en parte de hierro, en parte de barro, que es una alianza de 10 naciones, que también aparece esas 10 dedos no como dedos, sino como cabezas en el sistema que es la bestia, que ve Juan en la isla de Patmos, y que vimos como el dominio griego, que fue del 331 al 167 a.C., que Alejandro Magno pues asumió el ejército de Grecia, conquistó la mayor parte del mundo conocido, el griego se convirtió en un idioma universal y que Alejandro asumió el dominio de Jerusalén en el periodo intertestamentario, hablemos. Alejandro dio privilegios a los judíos, los usó como colonizadores y los persuadió para establecer extensas regiones en su imperio. La muerte de Alejandro fue seguida por una lucha de poder que duró 20 años y su imperio, al no tener hijos en esa lucha de poder, del 331 al 168 a.C., como veis, ya nos aproximamos al tiempo de la venida de Jesús, se divide entre 4 de sus generales, que llevan a ser Lisimaco, Casandro, Ptolomeo y Seleuco. En la repartición del territorio, Lisimaco, el general, en esas guerras de sus generales por el legado que había dejado Alejandro, Lisimaco recibió Tracia y Asia Menor, Casandro, Macedonia y Grecia, Ptolomeo, Egipto, y Seleuco, pues la Asia occidental, también Siria y parte de Israel. Aquí vemos un poco cómo quedó repartido el imperio de Alejandro Magno por sus 4 generales. Y vimos como Seleuco, que llamado el Nicátor o el vencedor, fue el último de los llamados Diodocos, reinó en Babilonia y Siria desde el 305 de Cristo al 281, que fue el fundador de la dinastía selúcida, muy importante a tener en cuenta. La dinastía selúcida van a promover dentro de Israel muchos elementos helenizadores. Los griegos querían, sobre todo, influenciar de la cultura y la filosofía griega a todos los sitios que ellos conquistaban y, de hecho, Israel se vio influenciado cuando Jesús aparece por esa helenización o esa influencia de la filosofía griega dentro del propio Israel. Si a esto añadimos que hablemos de algo muy importante a tener en cuenta, que hay que separar la historia bíblica de judaísmo histórico. La historia bíblica es, pues, podemos decir que abarca desde el patriarca Abraham, sobre todo ya Moisés, los profetas y el reinado de David. Importante tener en cuenta la división del reino de Israel en la época de Salomón, en que se convierte en 2 casas, la casa de Israel y la casa de Judá, que Dios levantará profetas y reyes de la casa de Judá, de la casa de David,
pero de la casa de Israel, que son esas 10 tribus que en el periodo de Roboam se separan y se marchan al norte. Y Dios levantará también reyes y profetas para la casa de Israel, para esas 10 naciones y para la casa de Judá. Es muy importante, proféticamente, tener en cuenta. Y luego que cuando vienen los cautivos de Babilonia, podemos decir que comienza a formarse el judaísmo histórico, que ya hablemos y lo tenéis en las otras clases. Dentro de ese reinado de Ptolomeo en Egipto se crea algo muy importante, que es la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, ¿vale? Ptolomeo II encargó la Septuaginta. Se dividió Israel en 4 provincias, que son cuando comienza el Evangelio, más o menos tenemos cómo está influenciado: Judea, Samaria, Galilea y Perea y Traconite. Sobre todo el principal villano, hablemos de Antíoco Epifanes IV, que odiaba al pueblo judío y procuraba hacerles griegos, y que Antíoco tomó los tesoros del templo y profanó el templo, la abominación desoladora, sacrificando un asna sobre el altar. Hablemos de Antíoco Epifanes, que sacrificó esa cerda en el altar. En esa dinastía que hablamos selúcida, muy rápidamente haciendo un resumen para lo que no os habéis conectado, en ese periodo intertestamentario vemos que Alejandro Magno deja su imperio a 4 generales que luchan, y que la dinastía selúcida recibe lo que sería Judea. Los griegos están influenciando a Israel en aquel tiempo, sobre todo las atrocidades de Antíoco Epifanes, pero se levanta una rebelión por medio del sacerdote Matatías y sus 5 valientes hijos, que se van a llamar los macabeos. Macabeos viene de la palabra Maccabi, que significa martillo, y Judas Macabeo va a reconquistar Jerusalén en el 165 a.C. Es decir, que en la dinastía selúcida, vuelvo a repetir, muy importante entender para entender el periodo intertestamentario, la dinastía selúcida de los griegos, se van a levantar una familia de judíos que viven en Modín, cerca de Galilea, que es el sacerdote Matatías con sus 5 hijos, sobre todo Judas Macabeo, que van a armar una revolución contra los griegos. Antíoco Epifanes, que es griego, es el que profana el templo. Y luego, en esa época de rebelión, el templo fue purificado y dedicado nuevamente a Jehová. De ahí la fiesta de Hanukkah, o también llamada de la dedicación, que se celebraba que el templo fue purificado. La guerra con Siria continuó desde el 163 al 143 y al final los judíos ganaron la independencia. Durante ese tiempo se levantaron sectas judías, incluyendo los fariseos y saduceos. Dentro de ese periodo que hablo de los selúcidas y que los macabeos se rebelan contra los griegos, contra Antíoco Epifanes y esta dinastía selúcida de uno de los generales de Alejandro Magno, va a aparecer Alejandro Janeo, Juan Hircano, que son de la dinastía selúcida, que ellos mismos van a ser gobernadores y sacerdotes. No vienen de Aarón, sino que ellos mismos, estos descendientes de los macabeos de la revolución judía, que hablo que fueron de la familia de los macabeos, aparece Alejandro Janeo y Juan Hircano, que ellos mismos se declaran sacerdotes y gobernadores. Ahí también se va a levantar la primera secta, que son los saduceos. Hablemos sobre los saduceos, en los que ellos no creen en la resurrección, no creen en los ángeles, creen que todo ya está predestinado, que el hombre no tiene libre albedrío y que la Torá no se puede interpretar. Tienen el poder aristocrático, el poder político y también el poder religioso. Es la alta aristocracia de Israel. Después de ellos aparece otro grupo, hablemos, que son los fariseos. Antes de hablar de los fariseos, tenemos que decir que en el 63 a.C. Jerusalén es conquistada por Pompeyo el Grande y Israel fue puesta bajo gobernadores responsables de Roma. Es decir, los gobernadores
Cuando en el 63 a.C. Pompeyo, Roma, conquista Israel, los gobernadores los va a poner Roma. Antípater es nombrado gobernador de Judea y luego su hijo, Herodes el Grande, quien reconstruyó el templo y ordenó la matanza de niños. Es decir, que Herodes nunca, ni Antípater su padre, fue recibido como rey por parte de los judíos, sino que no lo tuvieron por rey por más que le edificara el templo y grandes construcciones. Herodes el Grande era un gran constructor, os hablé. Cuando muere Herodes el Grande, el país pasa a ser gobernado por un gobierno de 4. Pilato fue el 6º gobernador de Judea y Samaria, y otro hijo de Herodes Antipas, llamado Herodes y conocido como Herodes el Tetrarca, fue hecho tetrarca de Galilea y de Perea. Por eso ahora entendemos el juicio de Jesús, que cada uno de ellos, Pilato mandó a Herodes y Herodes a Pilato, porque como él era de Galilea, no tenían jurisdicción sobre ellos. Las religiones y filosofías que había en Israel, que os hablo que los griegos querían sobre todo influenciar de la cultura griega a todas las provincias que ellos conquistaban, pues en la época de Jesús estaba la adoración de reyes y emperadores, influencia griega, el platonismo, la realidad verdadera existe en un mundo de ideas, la materia cambia, las ideas son eternas, los agnósticos, se trataba de una doctrina de élite según la cual los iniciados no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, se salvan mediante el conocimiento introspectivo de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. La fe, decían ellos, no basta y la muerte de Cristo tampoco. El hombre es autónomo para salvarse a sí mismo sin Cristo. Luego estaban los epicureos, que eran de influencia griega. El hombre debía rechazar la enseñanza de tener miedo y superstición. No había motivo para temer a los dioses porque estos, si bien existen, no pueden relacionarse con los hombres ni para ayudar ni para castigar. Y luego los estoicos, que promovían el poder alcanzar la libertad y la tranquilidad, tan solo viendo ajeno a las comodidades materiales, a las fortunas, al dinero y dedicándose a una vida guiada por principios de razón y virtud. Luego, bueno, pues aparece la tradición oral, que luego se iba a convertir en el Talmud, que era el comentario de la ley. A partir del 300 a.C. está la ley oral y comienza lo que ahora hablamos como el judaísmo histórico. Es decir, que el judaísmo de ahora, aún practicado, no es el judaísmo que Jesús y los discípulos practicaban. Hemos dicho que hay que separar historia bíblica, que abarca, podemos decir, desde Abraham hasta la cautividad de Babilonia, y cuando vienen los cautivos de Babilonia, ya comienza lo que se diría el judaísmo histórico, ¿vale? Que ese judaísmo histórico va a avanzar en los siglos y le va a ir añadiendo liturgias, mandamientos de la tradición oral. Cuando vienen los cautivos en Babilonia ya empiezan a haber sinagogas, pero cuando estaban en Babilonia se inventan las sinagogas, porque al estar en Babilonia no tienen templo, están en otra ciudad, en otro país, y comienza lo que diríamos el fenómeno de las sinagogas. Está la tradición oral, que se componía del comentario del Midrash o tradición oral, la Mishnah o la versión escrita de la tradición oral, y la Gemara, que es la aplicación de la práctica de la ley oral. En el judaísmo se usaba sobre todo la Septuaginta. Decíamos que Ptolomeo mandó el crear la traducción de la Biblia hebrea a la versión griega, que es la Septuaginta, porque había muchos judíos dispersos por el mundo y el griego era como el inglés. Entonces lo que más usaba el judaísmo, los judíos, era la Septuaginta. El templo lo dejamos para una clase multimedia, ¿vale? Y hablemos de la aparición ya de las sinagogas, que os he hablado. En el año 70 después de Cristo, cuando se destruye el templo, había de unas 400 a 1000 sinagogas en todo Israel. Hablemos también de la composición del Sanedrín, que surgió en el siglo III a.C., funcionaba en Jerusalén y estaba compuesto por 70 miembros, sacerdotes, nobles saduceos, algunos fariseos, escribas y ancianos, bajo la presidencia del sumo sacerdote. Deberíamos decir mejor 71, porque el sacerdote, en caso de un debate, su voto era el que equilibraba la balanza. Ahí lo vimos en el juicio de Jesús. Y el Gran Sanedrín eran 71 miembros. Había otros pequeños sanedrines
en otras partes de todo Israel, donde había sinagogas, pues en vez de 61 miembros, pues había menos miembros, pero siempre el número impar para que en el caso de que hubiera un debate, algún tema, el voto del principal de la sinagoga equilibraba la balanza. Hablemos que los fariseos eran después de los saduceos y es una secta que surgió en el siglo II antes de Cristo, ¿vale? El principio de los fariseos no fue malo, fue bueno. Fijaos que los saduceos enseñaban que no existían ángeles, que no se podía interpretar la ley de Moisés, que no había resurrección, que el hombre no tenía libre albedrío, pero aparecieron los fariseos y el principio de los fariseos fue con dos grandes maestros que se llamaban el rabino Hillel y Shammai. Ellos que crearon dos escuelas y decían que sí, que existía el mundo espiritual, que existían ángeles, que la Torá hablaba de la resurrección, que el hombre tenía la capacidad de decidir entre seguir a Dios o no, y que la Torá se podía interpretar. De esos dos escuelas de pensamiento que fueron buenas al principio, se cree que en el tiempo de Jesús había de 5 a 7 escuelas de fariseos. Os decía en la clase pasada, que digo lo que estáis entrando ahora, siguen entrando hermanos, al final en Facebook de la clase, cuando cortemos la clase, va a quedar grabada y esa clase va a estar en Facebook y también en mi canal de YouTube. En el canal de YouTube, que os pondré el link, tenéis las dos clases anteriores para que así los que no habéis podido seguir el seminario las veáis. Os decía que tenemos un poco mente hollywoodiense de la película Jesús de Nazaret, la Pasión de Cristo, y creemos que los fariseos eran todo un grupo compacto. Realmente sí, en pensamiento y doctrina era así, ¿vale? Eran un pensamiento compacto. Pero los fariseos pertenecían a diferentes escuelas. Había de 5 a 7 clases de escuelas. Por eso vemos que hay fariseos más cercanos a las enseñanzas de Jesús y fariseos más alejados. Ya no hablamos de los saduceos que eran totalmente opuestos a Jesús en cuanto a la doctrina, y en la época de Jesús, cuando Jesús aparece, hay de 5 a 7 escuelas de fariseos, aunque en los tiempos de Jesús ya leímos en la clase anterior todo lo que Jesús le reprocha de su hipocresía, podríamos decir, su sectarismo religioso, etc. Luego también había otro grupo que eran los escribas, que eran los hombres que estaban dedicados a la traducción, podríamos decir, o más bien a las copias de los escribas. Eran los copistas de las escrituras, copiaban, estudiaban, interpretaban las Sagradas Escrituras y se les transmitían al pueblo. Se les llamaban los doctores, maestros o intérpretes de la ley. Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser la ley oral o la tradición. Estos escribas eran los que hacían las copias y eran muy rigurosos en hacer las letras, las frases de las copias de los libros en la época de Jesús. Luego también estaban los herodianos, que era un partido formado por la familia de Herodes, ¿de acuerdo? Y los esenios, y ya entramos en la clase de hoy. Quiero dedicar, porque solamente ahora, como no tengo de pago Zoom, esta clase nos dan 40-45 minutos, ya entramos en la clase hoy, clase tercera, se la quiero dedicar a ellos, porque aunque no aparece en el Evangelio, ¿vale? Los esenios, sí que los esenios van a tener una parte importante para entender la vida y los tiempos de Jesús, el Mesías. Entonces, los esenios, vamos a ver, los esenios eran otra secta que aparece más o menos por la época de Jesús. En el Evangelio aparecen fariseos, aparecen saduceos, como he visto, aparecen herodianos, aparece Roma, aparecen elementos de los griegos, pero no aparece algo histórico que no sabíamos mucho de ellos hasta el año 1947.
sea, prácticamente antes de ayer. ¿Quién eran los esenios? Vamos a hablar antes de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Quién eran los esenios? Los esenios vienen de la palabra hebrea que va a venir a significar los limpios o los puros. Era una secta que se marchan al desierto de Judea, cerca del Mar Muerto. Allí yo he visitado varias veces los restos de lo que queda y era una comunidad de hombres que se dedicaban al estudio, a la purificación y a la piedad, ¿de acuerdo? O sea, es un grupo que harto de el templo, lo que había en el templo de los saduceos, que tenían el poder político, el poder aristocrático y el poder religioso, hartos también de ya la corrupción de los fariseos, estos hombres deciden irse al desierto. Ellos anuncian la venida del Mesías, ¿de acuerdo? Y hay un personaje que, bueno, se ha escrito mucho de él, que ellos en la comunidad, en los escritos del Mar Muerto, aparecen en el libro de sus reglas como el maestro de justicia. También habla mucho de la luz y las tinieblas, los esenios. Entonces, era una comunidad que había unas leyes, había algunos que eran célibes, no se casaban, pero la comunidad permitía el casamiento con una sola mujer. Se les permitía casarse y estaban, sobre todo, la sede estaba en el Mar Muerto. Se sabe ahora por la arqueología que también en Jerusalén había un barrio esenio, ¿vale? En el cual pues era como una especie de refugio para el pobre, para el necesitado, para el que no tenía el caso, para que me entendáis, aunque no me gusta usar esa palabra, era una especie de monjes, los esenios, que se dedican a estar en el Mar Muerto, a hacer obras de piedad y hacer purificaciones, lavamientos, rituales de purificación y mantenerse puros. Dentro de la comunidad, ¿qué le debemos a los esenios? ¿Por qué es importante dedicarles una clase a los esenios? Como digo, no aparecen aparentemente, hermanos, en el Evangelio. Tenemos que decir que no aparecen aparentemente. Ahora, porque se ha descubierto arqueológicamente que cerca de una de las murallas de Jerusalén había un barrio o una casa, mejor dicho, esenia. Algunos creen, ¿vale? Algunos creen, no hay evidencia ninguna porque no aparece la palabra como tal, remarco, esenio. Muchos libros han escrito que es una mala ciencia ficción si Jesús o Juan el Bautista o Pablo, que dice que fue 3 años al desierto y estuvo allí, o que si Juan el Bautista por estar en el desierto o Jesús era esenio, tenemos que decir tajantemente que no, porque la doctrina de Jesús es: Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. La doctrina esenia sí, era estar exentos totalmente de lo que era la sociedad. Y Jesús dice que no, que vayan por todo el mundo predicando el Evangelio. Entonces encontramos que la doctrina de Jesús no es una doctrina esenia. Entonces decimos categóricamente que Jesús no es esenio, ni Juan el Bautista tampoco es esenio, ni como se han escrito muchos libros de autores que quizás haya por ahí, os podéis encontrar, de que el cristianismo tuvo base en el esenismo. Tajantemente que no, eso es algo aberrante. No tiene que ver nada el cristianismo con los esenios. Ahora, ¿por qué digo que es importante saber los esenios? Porque según los manuscritos de los esenios, entendemos mucho mejor el hebreo, el arameo, la lengua que Jesús hablaba, la manera que Jesús, por ejemplo, dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Es decir, en el hebreo hay ciertas frases que se usaban en los tiempos de Jesús y los esenios están muy cerca de la época de Jesús. Y sobre todo, lo que le debemos a los esenios es los manuscritos más antiguos que se conocen, se los debemos a ellos, porque ellos hacían copias durante el siglo II antes de Cristo, que empiezan ya a marcharse y empieza a crecer esa ciudad, esa comunidad dentro del Mar Muerto. Ellos, al hacer las copias de los libros, las metían en tinajas. Y en el año 1947, un joven pastor beduino
que pastoreaba las ovejas de su tío, lanzó una piedra a una de las cuevas de Qumran y oyó el sonido de una vasija que se rompió. Entonces entró a la cueva al oír ese ruido y encontró que dentro de esa vasija que él sin querer la había roto con una piedra, había un manuscrito antiguo. Entonces se lo llevó a un tío suyo y ese manuscrito se rompió en varios trozos para venderlo así y ganar más dinero. Entonces otro tío de ese pastor, que era una especie de anticuario, pues lo vendió por una ínfima cantidad de dinero. Entonces luego eso llegó a las manos de un monasterio y luego ya los arqueólogos fueron allí a Qumran y empezaron a encontrar los manuscritos. Se encontraron 7 manuscritos muy importantes de Qumran, sobre todo una copia entera, totalmente intacta del libro de Isaías, que luego veremos si nos da tiempo. Como os digo, el sitio donde está ubicado es en el Mar Muerto. El Mar Muerto es un lago extremadamente salado, situado 416 metros bajo el nivel del mar. O sea, es el punto más bajo de la Tierra. Es tanta la densidad de sal que hay en el Mar Muerto que yo me he bañado allí en mi viaje a Israel y es como si estuvieras tumbado en la cama. O sea, no existen ni microbios, no hay vida por la acumulación de sal. Ocupa la parte más profunda de una depresión tectónica que atraviesa el Jordán, que también incluye el lago de Tiberíades, una serie de montañas de roca árida. Bueno, este es el lugar donde se ubicaban estos esenios. Y como os digo, los manuscritos del Mar Muerto o rollos de Qumran, llamados así por ser los primeros rollos en una gruta situada en Qumran, a las orillas del Mar Muerto, son una colección de alrededor de 800 escritos de origen judío, escritos en hebreo y arameo, por integrantes, los esenios, de la congregación judía llamada esenios, encontrados en las 11 grutas en los escarpados de las cuevas alrededores del Mar Muerto. Aquí en la foto veis las montañas y las cuevas donde se encontraron. La mayoría de los manuscritos se encuentran hoy en el Museo de Israel en Jerusalén, en el Museo Rockefeller de Jerusalén, así como en el Museo del Departamento de Antigüedades de Amán en Jordania. Los manuscritos del Mar Muerto pueden ser divididos en 2 categorías, bíblicos y no bíblicos. Han sido descubiertos fragmentos de cada libro de las escrituras judías, o sea, se han encontrado porciones de cada uno de los libros, menos del libro de Esther, del Antiguo Testamento. Entre los rollos existen 19 fragmentos de Isaías, 25 fragmentos de Deuteronomio, 30 fragmentos de los Salmos y virtualmente intacto el manuscrito de Isaías, que os voy a mostrar hoy, y si queréis leer algún versículo, lo vamos a poder leer del libro de Isaías, que se encontró totalmente intacto, el cual contiene algunas de las más dramáticas profecías mesiánicas. Es 1000 años más antiguo que cualquier otro manuscrito de Isaías conocido previamente. Como os he dicho, el descubrimiento, se sabe que hace años en la región fueron descubiertos en diferentes circunstancias vasijas de barro con manuscritos bíblicos y otros escritos en hebreo y griego. Los primeros hallazgos datan del siglo IX, cuando en una vasija de barro se encontró el manuscrito de los Salmos. Los primeros 7 rollos de Qumran, se sabe con certeza que proceden de Qumran, de pergamino, fueron encontrados en 47 por Yumá y su primo Mohamed el-Dis, 2 pastores beduinos de la tribu Tamire, en la cueva de Qumran, y lo hallaron de casualidad mientras perseguían a una de sus cabras. Estos rollos fueron vendidos mediante diversas vicisitudes a 2 anticuarios de Belén. 4 de ellos fueron vendidos al archimadrita del monasterio sirio ortodoxo de San Marcos en Jerusalén, Atanasio, Josué y Samuel. Los 3 siguientes al final fueron a parar al profesor judío Eleazar Sukeini, arqueólogo de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que dándose cuenta de la importancia del valor de los mismos, los compró en 1954. En ese momento que los manuscritos cobraron un valor incalculable para los arqueólogos y los científicos, quienes, de realizar pruebas del carbono 14, entre otras, llegaron a la sorprendente conclusión que estos manuscritos fueron escritos por los propios autores del Antiguo Testamento, destacándose el rollo de Isaías.
Lo más importante de este hallazgo es su antigüedad, que permite estudiar importantes fuentes teológicas y organizativas del judaísmo y del cristianismo. La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 a.C. y 66 después de Cristo, estando entre ellos los textos más antiguos de que se dispone de la lengua hebrea del Tanaj o Antiguo Testamento bíblico. Se cree que fueron ocultos por los esenios debido a las revueltas judías contra los romanos en aquellos años. Entre los manuscritos se encuentran los libros del Tanaj, incluido una versión más extensa del libro primero de Samuel, con la excepción del libro de Esther, ese no se encontró, así como los deuterocanónicos, como el libro de Siracías o el libro de Tobías, es decir, los que no están en el canon, el eclesiástico, el libro de la sabiduría, el libro de Macabeos, etc. Estudios sobre cada libro de la escritura que estudiaban los esenios desde un punto de vista esenio, los manuales y reglamentos y oraciones propias de los esenios que habitaron allí, entre los cuales destaca el documento de Damasco, que ya había sido encontrado en 1896 en el depósito de una sinagoga, una versión manuscrita por los esenios. También un rollo de cobre con cuestiones contables relativas a la localización de determinados tesoros que sabían los esenios, diversos textos religiosos intertestamentarios de libros que aparecieron en el periodo de entre los dos testamentos, que es lo que estamos estudiando en nuestro seminario, como el libro de Enoc, el testamento de los 12 patriarcas, el libro de los jubileos, que exponen un calendario solar diferente a los que usaban los fariseos y saduceos en el templo y que conducía a un conflicto por las fechas de celebración de las fiestas de la ley, pero concuerdan con la norma de la comunidad de Qumran y explícitamente están citados en su manual. El traductor de los manuscritos al español y a otras lenguas fue Florentino García Martínez, español, que escribió, con la única excepción del rollo de cobre, se trata de una biblioteca sectaria, pues los rollos forman un conjunto articulado, las concepciones teológicas, escatológicas, morales y éticas. Las normas de la comunidad citan y hacen referencia a todos los textos bíblicos, apócrifos y pseudoepigráficos encontrados, de manera que estos sustentan aquellas que a su vez se consideran intérpretes de textos inspirados que están en la biblioteca. Os resumo. ¿Por qué son muy importantes los manuscritos del Mar Muerto? Porque los manuscritos del Mar Muerto, aparte que son las copias manuscritas más antiguas que se conocen, ¿vale? El manuscrito más antiguo en el cual se han hecho todas las traducciones, tanto de la Torá, del Tanaj, del hebreo, es sobre el año 1000, el Códice de Alepo. Era lo más antiguo y data del año 1000. Pero antes del año 1000 no había más manuscritos antiguos escritos. Es decir, que tanto los judíos, ¿de acuerdo?, para sus traducciones usaban algo que se llamaba el Códice de Alepo, que era lo más textual. Y el Códice de Alepo venía de la Septuaginta. Estoy yendo para atrás, ¿vale? Desde para atrás. Ahora os explico. La Biblia, vamos a ir de adelante, desde adelante. La Biblia fue escrita en hebreo, ¿de acuerdo? Escrita en hebreo, algunas porciones en arameo. En la época de Ptolomeo se traduce la Biblia hebrea al griego y es la Septuaginta. Luego, la Septuaginta, unos hombres llamados masoretas fueron los que se dedicaron a hacer traducciones que el periodo de los masoretas abarcan del siglo 7 al 10. O sea, del 7 a 10, los masoretas traducen la Septuaginta, que es la versión griega que viene de la traducción hebrea. Es decir, Biblia hebrea, Biblia traducida al griego, Septuaginta, mandado por Ptolomeo. Después los masoretas del 7 al 10 van traduciendo de la Septuaginta y hacen el Código de Alepo. Y del Código de Alepo hasta ahora han sido donde han ido haciendo las traducciones. No se conocía un manuscrito lo más cercano posible a los autores, por ejemplo, como Isaías, ¿de acuerdo? Entonces, cuando en el 1947 se descubren estos manuscritos, que son más antiguos que el último, que es el Código de Alepo,
que data del año 1000 aproximadamente, estos son los más cercanos a los manuscritos más antiguos escritos de los originales. Original, tengo que deciros y explicaros que original realmente no hay ninguno. No hay ninguno, pero sí que encontramos los más cercanos a los manuscritos originales escritos por el autor. En el año 2012, para que nos dé tiempo y no nos corten el tiempo del Zoom, en el año 2012 se concretó un proyecto entre la empresa Google y la Autoridad de Antigüedades de Israel con un costo de $3,5 millones de dólares, que consistió en digitalizar 5.000 fragmentos de los documentos con el objetivo de permitir a todos los usuarios explorar estos antiguos manuscritos bíblicos con un nivel de detalle imposible de alcanzar hasta la fecha. Están disponibles en inglés en la página que vamos a entrar ahora y que vamos a ver. Bueno, ¿qué relaciones tienen estos manuscritos con el cristianismo? Lo que los relaciona los manuscritos con el cristianismo es que estos manuscritos de los esenios hablan de los fariseos, hablan de los saduceos, hablan de los herodianos, hablan de Roma, hablan del templo. Es decir, que estos manuscritos de los esenios, y he explicado que los esenios no tienen que ver nada con el cristianismo, ¿de acuerdo? En una secta judía que se marchan a ser como monjes, para que me entendáis, en el Mar Muerto se dedican a la purificación, a hacer buenas obras. En Jerusalén también hay un barrio esenio y hacer manuscritos. Sí que podemos saber los usos y costumbres en la época de Jesús. Saber que había fariseos, saber que había saduceos, porque esos manuscritos de ellos hablan de cómo era la vida. Es decir, lo que nos cuentan los 4 evangelios, al descubrirse los manuscritos del Mar Muerto, los manuscritos del Mar Muerto relatan realmente cómo era la vida que los evangelios nos relatan, ¿de acuerdo? Es decir, que los manuscritos del Mar Muerto también justifican lo que los 4 evangelistas escribieron. Y al tirar de ahí, que ellos escribían cómo era la vida en sus tiempos en Jerusalén, hablan de fariseos, hablan de saduceos y hablan lo que los evangelios en sí también citan. Hay algunas diferencias que se encontraron, como he dicho, la fuente de traducción que había del hebreo era el código de Alepo, ¿vale? Que venía de las traducciones de los masoretas. Entonces, los masoretas tradujeron la Septuaginta y hacían copias traducidas de la Septuaginta. Pero al descubrirse los manuscritos del Mar Muerto, la mayoría de los escritos del Mar Muerto coincidían con la traducción del texto de los masoretas, pero hay algunos que no se tradujeron igual o había algunas puntualizaciones. Repito, las traducciones que se conocían de la Biblia hebrea era por el texto masorético, que era la traducción de la Septuaginta, que era la Biblia más usada por el judaísmo en aquel tiempo. Entonces, al descubrirse los manuscritos del Mar Muerto, hay algunos versículos que no están traducidos igual del texto masorético, pero son solamente unos pocos. Entonces, en el siglo XVIII, los agnósticos decían que la Biblia era mentira porque no se habían descubierto la fuente más antigua. Entonces se ponían en duda la veracidad de la Biblia y que los traductores fueron añadiendo. Pero al encontrarse estos manuscritos, queridos hermanos, estos manuscritos que son los más próximos a las fuentes originales, se compararon con las versiones modernas y quisieron decir lo mismo, es decir, decían lo mismo. Ahora voy a cerrar esto y vamos a entrar a algo pues que solamente algunos tienen acceso. Vamos a entrar a esos manuscritos, ¿vale? Vais a poder ver esos manuscritos que ya están aquí.
aquí está, por ejemplo, aquí podéis ver el libro del profeta Isaías. Aquí tenemos el libro del profeta Isaías que está en el Museo del Libro de Jerusalén. Vamos a ver si puedo ahora subir la barra. Aquí estamos. Muy bien. Ahora, por ejemplo, a ver si me dejan aquí. Sí. Vamos a irnos, hermanos, a ver. Este libro que os estoy mostrando es el libro que se encontró en Qumrán del profeta Isaías, tal cual. Y ahora mismo voy a señalizar Isaías 53. Estamos recorriendo el manuscrito más antiguo y nos vamos a ir a Isaías 53, 55. Aquí estamos, hermanos. Isaías 53, voy a acercarlo, verso 1. Aquí tenéis Isaías, voy a acercarlo más. Isaías 53 se escribe de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Estoy acercando el documento original del libro de Isaías encontrado en Qumrán. Voy a pasar a leeros un poco. Lamentablemente está en inglés y voy a leer lo más aproximado. ¿Veis? Mira, aquí está. A ver. Eso que veis sombreado en color salmón es Isaías 53, verso 1. Isaías 53, verso 2. Isaías 53, verso 3. Isaías 53, verso 4. Isaías 53, verso 5. Verso 6. Verso 7. Verso 8. Verso 9. Verso 10. Verso 11. Verso 12. Verso 13. Bueno, ya aquí acaba el 14. Y vamos a leer, ahora voy a acercar, a ver si puedo, que lo veáis más de cerca, toda esta página. Toda esta parte central que veis es Isaías 53, ¿vale? Voy a leerla en la Biblia lo más aproximado. De la Biblia textual. Diferente de Reina Valera, aquí en hebreo empieza diciendo Adonai. Adonai, ¿quién ha creído a nuestra noticia? ¿Y a quién fue revelado el brazo de Adonai? Delante de él anunciamos acerca de un niño que crecerá como una raíz de tierra seca, en el cual no hay hermosura ni gloria. Y nosotros lo vimos, pero no tenía atractivo
ni hermosura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y lo tuvimos por nada. Es verdad que él mismo llevó nuestras debilidades y cargó las enfermedades, pero nosotros lo tuvimos como contagiado, como azotado y humillado por Elohim. La palabra contagiado viene de la palabra hebrea menra, que significa lepra, leproso, llagado. Más bien que llagado viene de leproso, de la lepra en el sentido del pecado, correspondiendo realmente a lo que dice la traducción de Casiodoro de Reina, que él cargó todos nuestros pecados. Continúo leyendo. Pero nosotros lo tuvimos como contagiado, azotado y humillado por Elohim. Pero él fue traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El precio de nuestra paz cayó sobre él, y por su herida fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. A causa de su aflicción no abrió su boca, como oveja fue llevada al matadero, y como un cordero mudo delante de los que trasquilan, no habló ni abrió la boca. Así él no abre la boca. Mediante juicio fue quitado con violencia, y su generación, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra, y por la transgresión de mi pueblo, él fue llagado. Dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue él a su tumba. Y aunque no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Así, Adonai quiso quebrantarlo, aplastarlo y someterlo a padecimiento. Cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, verá él su descendencia, vivirá por días sin fin y la voluntad de Adonai triunfará en su mano. A causa de la aflicción de su alma, verá luz y quedará satisfecho. Y por su conocimiento, mi siervo, el justo, justificará a muchos y cargará con los pecados de todos ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con inicuos, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Ahora, si queréis buscar algún versículo vuestro que queráis de Isaías, me lo ponéis en el chat y lo podemos ver. En el chat podéis escribir si queréis ver algún texto. Estéis ante el libro de Isaías. Si queréis decir algún texto que busquemos. Bueno, este es el libro del profeta Isaías y luego hay otros manuscritos. Podéis entrar en esta página si queréis, que de acceso. Este otro manuscrito que veis aquí se llama manuscrito del rollo del templo. Ya son más fragmentados. Luego está también el de la regla de la comunidad, es decir, aquí está mejor conservado las reglas que los esenios tenían en la comunidad, ¿de acuerdo? También
También eran escatológicos, tienen un libro escatológico, Escatología de ellos, que no tiene que ver ni con la escatología bíblica, es más una escatología que nos suena un poco a ciencia ficción, Señor de los Anillos, Star Wars, etcétera, etcétera, que es la lucha de los hijos de la luz con los hijos de las tinieblas. En el lenguaje de los escritos esenios aparece mucho la palabra luz y tinieblas, tinieblas y luz, ¿vale? La lucha de los demonios con los ángeles. Ahí veis todo el periodo intertestamentario que Jesús aparece. Por un lado están los saduceos, que es la aristocracia, el poder político, el poder religioso, no creen en ángeles, no creen en resurrección. Por otro lado, los fariseos, que empiezan bien pero terminan muy mal. Ahora los esenios, hablando de los demonios que luchan con ángeles. Y bueno, y en medio de todo aparece también Roma, aparece Herodes, los herodianos, y aparecen también hermanos Pilato, y aparece Jesús en medio de toda esta vorágine. Y ahora entendemos, gracias a los manuscritos del Mar Muerto, al periodo intertestamentario, cómo era la vida en los tiempos de Jesús. Entonces, estos manuscritos que nos aportan mucho para entender, porque en el libro de la comunidad, este libro que estáis viendo, pues nos cuentan cómo era la vida. Ellos fueron contemporáneos de Jesús, cómo era la vida en los tiempos de Jesús. Y en la escritura en el lenguaje en el que se habla o se escribe, pues aparecen muchas cosas en las que Jesús y en los tiempos de Jesús se decía. En el lenguaje hebreo hay también frases que son como soniquetes, para que me entendéis, los gitanos entendemos mejor, ¿no? El soniquete. Hay una frase que es el soniquete, ¿no? Que es algo que es una frase, y los teólogos lo llaman hebraísmo. Por ejemplo, alzar vuestros ojos significa alegraos. Cuando veáis estas cosas, alzar vuestros ojos. Abraham vio el lugar donde tenía que sacrificar a su hijo y alzó sus ojos. Es decir, se alegró. Entonces aparecen ahí. Entonces, para terminar, aunque no aparecen los esenios como tales en el Evangelio, por estos descubrimientos arqueológicos de un barrio judío en Jerusalén, es posible, ¿vale? Es posible, que no tenemos ninguna seguridad, porque como la Biblia y el Evangelio guardan silencio, guardamos silencio. En los tiempos de la Pascua y de las fiestas judías, y con eso terminamos la clase de hoy, que la quiero dedicar a los esenios, por la importancia de los manuscritos, aunque tendremos para un mes para hablar de los manuscritos, los esenios tenían en Jerusalén una sede que daban alojamiento. En las fiestas judías, Jerusalén se multiplicaba por 3 la gente que había en Jerusalén, ¿no? Entonces no había sitio, algunos dormían en el huerto de Gesemaní, y muchos recurrían a la casa de alojamiento que tenían los esenios para los extranjeros y los pobres. Entonces algunos han escrito, ¿vale? Autores han escrito, que cuando pregunta a los discípulos dónde quiere que te preparemos la Pascua, Jesús dice, veréis un hombre que lleva un cántaro, donde él entre, allí es donde quiero que celebréis la Pascua. Entonces vemos que los discípulos no se extrañan al decir Jesús que un hombre llevara un cántaro, porque en aquel tiempo, hermanos, la cultura del pueblo judío era muy machista y solamente las mujeres eran las que iban a la fuente con los cántaros a por agua. Ningún hombre iba con el cántaro a por agua, era muy mal visto, o sea, de la vergüenza. Aunque tú quisieras que tu mujer estuviera enferma por agua, no ibas porque eso era una vergüenza. Pero no vemos que en la Escritura los discípulos no se asombran al decir que sigan a un hombre que lleva un cántaro. ¿Por qué? Porque los únicos que llevaban cántaro por su ceremonia ritual de lavamientos eran los esenios. Por eso hay algunos escritores que dicen que posiblemente por alojarse, aunque yo digo, Miguel Palacios dice que Jesús no es esenio, y hay muchas novelas y escritos por ahí, porque es totalmente, el mensaje de nuestro Señor es contrario al mensaje esenio, y el mensaje de Juan el Bautista es contrario al mensaje esenio, pero hay escritores que dicen que posiblemente la Pascua se celebrara en ese sitio que era una casa de alojamiento, igual que José y María no había alojamiento y tuvieron que entrar en un establo del mesón, ¿de acuerdo? Entonces, como no había alojamiento, pues Jesús sugirió, dicen esos escritores, ¿vale? Dicen esos escritores que posiblemente Jesús pasara allí la cena
de la Pascua. Bueno, pues he querido mostraros, esa página también la pondré en Facebook para que podáis, bueno, es agradable. Yo cuando fui a Israel, al Santuario del Libro, hermanos, y vi totalmente desplegado, porque está desplegado en forma circular, en un salón muy grande, todo lo que es el libro del profeta Isaías. Quiero deciros, hermanos, que me emocioné. Tenía en el móvil, pues ahí iban poniendo los versículos en inglés, pero yo con el móvil los iba leyendo, y aún en inglés, que yo entiendo un poquito, no mucho, pero realmente, hermano, lo milagroso, fijaos, ¿no? Lo milagroso que no había, desde el Código de Alepo, que es del año 1000, donde se han hecho las traducciones de las Biblias hebreas al hebreo, ¿no? No había manuscritos muy cercanos a los originales, pero en el año 47, cerca del 48, cuando Israel iba a ser declarado nación, aparecen estos manuscritos que atestiguan que no hay, hermanos, prácticamente casi ninguna añadidura, ¿vale?, a los manuscritos que se tienen en el interior. Es decir, que estos manuscritos más antiguos, más cercanos a los verdaderos manuscritos escritos por sus autores en su tiempo, comparando con los que se tenían en este tiempo, dicen lo mismo. Es decir, tenemos la plena garantía que las traducciones que nos han llegado hasta el día de hoy son, hermanos, basadas, porque tenemos esos manuscritos ahí, al alcance de la mano de cualquiera, son basadas, hermanos, en los manuscritos más antiguos. Cierto es que en las traducciones, pues han cambiado algunas palabras, ¿de acuerdo? Pero no se ha puesto todo lo que es el contexto de un capítulo cambiado, no. Sino que también los masoretas, en los márgenes, escribían las masot, que eran apuntes, aunque luego otros traductores, también tenemos que decir la verdad, en la verdad histórica, esas puntualizaciones que los traductores de manuscritos hacían a pie de margen, que se llaman masoret, ¿vale? Eran puntualizaciones abajo, las añadían como que eran del propio texto, ¿de acuerdo? Pero tenemos la seguridad que las Biblias que tenemos, está por ejemplo la Biblia textual, también tengo la Biblia de Casiodoro de Reina y la Dios habla hoy, pues difieren algunas palabras que vienen a significar lo mismo. Por ejemplo, casa, hogar y morada, pues se está dando el mismo sentido, aunque en unas traducciones aparece como casa, otras como morada, etcétera, etcétera. También es verdad que en uno de los salmos dice que Jehová reina desde el madero. Eso los masoretas, que fueron del siglo VII al siglo X, se dice que cambiaron esa frase por otra frase que aparece en el Salmo 90, me parece que es, pero que en el original de la Biblia hebrea y de los manuscritos de los salmos aparece Jehová reina desde el madero. O sea que ahí nos está hablando que Jesús es igual a Yahvé o al nombre de Jehová. Bueno, pues esta ha sido la clase del día de hoy. Seguiremos con el periodo intertestamentario, que será la primera parte. Luego, la segunda parte, estudiaremos desde el siglo I la historia de la Iglesia hasta nuestro tiempo, las persecuciones, los concilios, cómo luego entró el paganismo, cómo entró Roma, cómo era la Iglesia al principio entre judíos y gentiles, cómo fueron recibidos los gentiles, cuándo rompe realmente el judaísmo con el cristianismo y por qué. Y bueno, pues os invito, hermanos, a todos los viernes sobre las 5:15, 5:30 de la tarde, el poder estar. Estas clases quedan grabadas, se van a poner a lo largo de la tarde en Facebook y también en mi canal de YouTube. Y ahora nada más terminar, os voy a poner los links para que ahí podéis entrar, podéis repasar todas estas clases que se hacen pues con el deseo de que entendamos el tiempo del Señor Jesucristo, el tiempo y las costumbres de Jesús. También la próxima clase, ya os anuncio el próximo viernes, sobre las 5:15, tendremos la clase del templo. Será una clase multimedia, ¿vale?, en que nos vamos a adentrar dentro del templo del siglo II. Estudiaremos cómo era el templo por dentro, que es una clase en vídeo que os pondré y es muy edificante. Así que, bueno, me despido de vosotros. Si tenéis alguna pregunta, ¿vale?, los que estéis por ahí, lo podéis hacer. Ha habido hermanos que no han podido entrar porque no
no oían, no sabían dar. Ya os digo que para entrar al Zoom y oír, tenéis que activar audio, ¿vale? No consiste en conectar, para lo que no sepáis, ahí abajo como un micrófono. Cuando entráis al Zoom, un micrófono tenéis que activar audio computadora, entonces me oís. Y si no, me lo ponéis por chat. Lo que pasa que yo cuando empiezo, como soy una carrerilla, que me da poco tiempo, ¿vale? Me da poco tiempo, pues no me da tiempo a contestar y escribir, y tampoco sé hablar y escribir. Tengo que parar porque ya a mi edad, aunque soy joven, ¿vale? Ya no me da esa capacidad intelectual pues, que otros tienen. Bueno, pues me despido de vosotros agradeciendo que estéis ahí, vuestro interés, y que si así queréis y os place, pues es bueno estar en directo, ¿no? Y si tenéis alguna pregunta, pues la podéis hacer. Adelante. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta, concluimos la clase de hoy. A lo largo de la tarde pondré los links para que entréis al canal de YouTube, de Facebook, y estará estas clases grabadas en Facebook y en YouTube. Os deseo a todos que tengáis una buena tarde y seguimos orando por tantos hermanos enfermos, tantas familias que han tenido pérdidas, y seguimos estudiando la Biblia, pero no dejamos de orar por ellos. Que Dios os bendiga a todos. Dios le bendiga, hermano Miguel. Dios te bendiga. Dios os bendiga. Igualmente. Bendiciones. Un abrazo.